el concepto de variables según algunos autores y vamos a empezar viendo, por ejemplo, la definición que nos tiene Sabino. Este autor nos habla en 1980 y nos dice que entendemos por variables cualquier característica o cualidad de la realidad que es susceptible de asumir diferentes valores. Es decir, que puede variar de un sujeto a otro, ¿ok? Puede variar. Entonces, es lo que nos dice Sabino. Ahora, Sampieri, este autor que muchas veces lo hemos mencionado, ¿no? Sus libros sobre metodología siempre han sido bien utilizados y aceptados para tratar estos temas. Él nos dice algunos conceptos de variables. El término de variable se relaciona con algo que puede adquirir más de un valor, como por ejemplo la edad, el sexo, el nivel. Eso nos dice Sampieri. Ahora, tenemos otro autor que también nos va a hablar de qué es variable. Carrasco Díaz, en 2009, nos dice: las variables pueden definirse como aspectos de los problemas de investigación que expresan un conjunto de propiedades, cualidades y características observables de las unidades de análisis, tales como individuos. Ahora, si tú te fijas muy bien, estos tres autores cuyos libros de metodología nos hablan sobre variables, siempre han tomado en cuenta investigaciones en el área social, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos han adoptado este término de variable a el área social. Ahora, ¿qué vamos a rescatar de esta definición, especialmente de esta última definición? Es que dice que variable se puede definir como aspectos de los problemas de investigación que expresan un conjunto de propiedades, cualidades y características observables. Entonces, nos concentraremos en eso, en que las variables pueden ser algunas propiedades, algunas cualidades y algunas características observables de las unidades de análisis, ¿ya? Entonces, no te olvides, ¿qué son las variables? Para relacionar rápidamente la respuesta que puedas dar, son las propiedades, cualidades y o características observables. En este caso, de un objeto o de un fenómeno. No vamos a tomar en cuenta personas. ¿Por qué? Porque no estamos en el área social, sino más al contrario, estaríamos dentro de lo que son las ciencias naturales. Por lo tanto, nuestro objeto de estudio no son personas, más al contrario, son objetos. Y estos objetos tienen propiedades, cualidades y características observables. ¿Ya? Con ese concepto o con esa definición nos vamos a quedar acerca de lo que son variables. Ahora bien, podemos ver otro documento más para que nos concentremos. Ok, vamos a cambiar de presentación y vamos a ver esta otra que nos habla acerca de la identificación de variables. ¿Qué nos dice acá? Para identificar variables en un proyecto de grado tecnológico en el área de fundición, podemos seguir estos pasos. Eso nos dice, ¿ya? Antes, no te olvides, tenemos que recordar
que las variables son propiedades, cualidades o características que posee un objeto o un fenómeno. Bien, no te olvides de eso. Cualidades, características o propiedades que posee un objeto o un fenómeno. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para identificar las variables en un proyecto de grado? 1. Dice, definir el objetivo del proyecto. Ya, clarificar qué es lo que quieres lograr con el proyecto. Un objetivo claro te ayudará a identificar las variables claves que afectarán el resultado. Luego, identificar las variables dependientes. Vamos a tomar en cuenta que siempre vamos a tener dos tipos de variables, las variables dependientes y las variables independientes. ¿Qué son las variables dependientes? Es el factor que esperas cambiar o medir como resultado del proceso de fundición. Ejemplo, ¿ya? Un ejemplo puede ser calidad del metal fundido. Esta es una propiedad mecánica, ¿no? Es la resistencia o ductibilidad. Entonces, cuando nosotros decimos que las variables son algunas cualidades, características o propiedades, justamente aquí vemos un ejemplo, ¿no? Una propiedad puede ser, una propiedad mecánica puede ser la calidad del metal fundido. Asimismo puede ser el rendimiento del proceso, cantidad del metal recuperado. Entonces ahí vemos lo que son las variables dependientes. No te olvides. ¿Qué es la variable dependiente? Es el factor que esperas cambiar o medir como resultado del proceso. Ok, Abigail, ¿estás ahí? ¿Te había salido, Abigail? Sí, eso suele pasar. Ya, no te preocupes. Ya, no te preocupes. Entonces, es que te llamaron. Ok, ya. Entonces estábamos mencionando acerca de lo que son las cualidades, de las variables que son de dos tipos. Hay las variables dependientes y las variables independientes. Y aquí estábamos especificando que tenemos, por ejemplo, que la variable dependiente, no te vas a olvidar, es el factor que esperas cambiar o medir como resultado del proceso de fundición, ¿no? Entonces, ¿qué es la variable dependiente? Es lo que tú vas a esperar cambiar, ¿ya? Como efecto de la variable independiente. Eso lo vas a tomar en cuenta. Ahora, ¿cómo se identifica la variable independiente? La variable independiente son los factores que tú puedes controlar o modificar durante el proceso. Entonces, no te vas a olvidar. Hay dos tipos de variables principales por su función. La variable dependiente y la variable independiente. ¿Ok? Por su función. Ahora, la variable dependiente es el factor que tú esperas cambiar, ¿ya? ¿Cómo lo vas a cambiar? No lo vas a cambiar directamente, sino el cambio va a ser indirecto. ¿Por qué? Porque el factor que lo va a cambiar va a ser la variable independiente. La variable independiente, tal como aquí dice, son los factores que puedes controlar o modificar durante el proceso. Tú estás realizando un proceso de fundición. Al realizar ese proceso de fundición, tú puedes manejar algunas variables independientes. Por ejemplo, puedes manejar la temperatura del horno. Puedes manejar el tipo de combustible. Entonces, como tú puedes manejar y puedes controlar, modificar la temperatura del horno,
Esta es una variable independiente. Como tú puedes elegir el tipo de combustible, que puede ser gas, carbón, electricidad, esto constituye una variable independiente. Y estos dos, temperatura del horno más tipo de combustible, van a tener su efecto en lo que es la variable dependiente. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque dependiendo de la temperatura y el tipo de combustible, puede variar la calidad del metal fundido, puede variar el rendimiento del proceso. Entonces, el cambio se va a dar acá, pero ¿producto de qué? De las variables independientes. Aquí vemos que hay lo que es un efecto de causalidad. Hay causa y efecto, ¿no? Si tú utilizas una temperatura del horno que no es muy adecuada, esto va a afectar a la calidad del metal fundido. Asimismo, si tú no utilizas un tipo de combustible adecuado, esto puede afectar en el rendimiento del proceso. Entonces, hay lo que se da esa relación de causalidad. Por esa razón, manejamos dos variables, variable dependiente y la variable independiente. No te olvides, sobre la única que tú tienes control y que puedes modificar es en la variable independiente. Ahí es donde hay que tener cuidado. Y el resultado que vas a obtener, como la calidad del metal fundido o el rendimiento del proceso, será las variables dependientes que tú no vas a poder modificar, sino va a ser efecto de las variables independientes. Entonces, por eso, no te olvides estas breves definiciones. ¿Qué es la variable independiente? Son los factores que puedes controlar o modificar durante el proceso. ¿Qué es la variable dependiente? Es el factor que esperas cambiar o medir como resultado del proceso de fundición. ¿Ya? Va a haber esa relación. Y tú seguramente en tu proyecto vas a encontrar eso. Vas a encontrar que vas a aplicar, al aplicar determinadas pruebas o al realizar determinados procesos, tú vas a encontrar una variable independiente. Es ese factor que tú vas a poder controlar